Bien, muy buenas tardes. En nombre del equipo de investigación que elaboró el Protocolo de Actuación para la Atención en Justicia con enfoque de género y diversidad de la Universidad de Concepción, damos la más cordial de las bienvenidas, de manera virtual, a quienes hoy asisten a este evento académico que tiene por finalidad analizar la sentencia de la Corte Suprema de 9 de octubre de 2020. Agradecemos el apoyo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y el patrocinio de la Asociación de Magistradas Chilenas. En esta oportunidad contaremos con las exposiciones de la profesora Cecilia Pérez Díaz de la Facultad de Ciencias Sociales y del profesor Álvaro Domínguez Montoya de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Antes de dar inicio a esta actividad, dará un saludo institucional la ministra de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción, señora Carola Rivas Vargas, presidenta de la Asociación Nacional de Magistradas Chilenas. Muchas gracias, Manuel. Bueno, muchas gracias también a través tuyo a la Universidad de Concepción y al equipo de investigación que realizó el protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual. También especialmente mi agradecimiento a Jimena Goche por haber organizado este conversatorio para analizar y criticar el fallo de 9 de octubre pasado, que realmente ha sido un balde de agua fría para quienes, como juezas y como miembros del Poder Judicial, hemos estado los últimos años trabajando y aportando muchas ideas y muchas actuaciones para cumplir con uno de los objetivos estratégicos que estaban incluidos en la política de género y no discriminación del Poder Judicial, cuál era precisamente la no violencia de género en el espacio laboral. Y también que habíamos venido trabajando como organización, incluso en la elaboración y en la promoción de un amparo de género para todas nuestras asociadas que fueran víctimas de este tipo de violencia y contar con el apoyo jurídico y la contención y los espacios que pudieran habilitar una mejor denuncia y un mejor acompañamiento en estas graves situaciones que nos afectan. No podemos entonces sino efectivamente lamentar una sentencia que pareciera que echara por tierra este trabajo que hemos venido realizando y que incluso tuvo hasta hace 2 años atrás una gran campaña en la que participamos respecto de cuáles actuaciones debían ser consideradas acoso y que hoy mismo vemos que actitudes, actuaciones y acciones aún más graves no son consideradas como tal, previendo nuevamente que la falta y la ausencia de una perspectiva de género en nuestras decisiones judiciales no hace más que perpetuar la violencia en contra de la mujer que persiste aún en nuestros espacios laborales y a la cual simplemente con esto solamente nos da más energías para seguir trabajando y, como decía en las redes sociales, para no callar, sino que para seguir trabajando en incrementar las denuncias, en incentivar las denuncias y apoyar a aquellas mujeres que viven esta violencia de género al interior del Poder Judicial. Solamente eso, muchas gracias por la participación y estaremos aquí para cualquier actividad que en el futuro se realice precisamente con este mismo objetivo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, ministra, por sus palabras. Y a continuación daremos la palabra a la profesora Jimena Goche Marchetti, quien moderará este conversatorio. Muchas gracias, Manuel. Un saludo a quienes hoy nos acompañan en esta transmisión a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a quien agradecemos como equipo investigador el colaborarnos para poder llevar adelante esta actividad. Un saludo también muy especial a la ministra Carola Rivas en su calidad de integrante de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Concepción y presidenta de MACHI. Y un saludo especial también a todo el equipo investigador de este proyecto que dio lugar al protocolo de actuación para la atención en justicia con enfoque de género y diversidad sexual de la Universidad de Concepción, y en el marco del cual además nuestra universidad y las facultades también involucradas están comprometidas en otro tipo de actividades con el fin de promover
los temas de género y acceso a justicia en nuestra comunidad local y nacional. El 9 de octubre, la Corte Suprema pronunció una sentencia en que revirtió una decisión por la cual se había expulsado por acoso sexual al administrador zonal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, KPJ, quien entre el año 2017 y 2018 desplegó conductas impropias contra varias subalternas. En su lugar, la Corte Suprema establece como sanción la suspensión de funciones por un periodo de un mes como medida disciplinaria. El Pleno de la Corte Suprema estuvo de acuerdo en que tales comportamientos, comillas, por su carácter resultan inequívocamente impropios e inadecuados para el contexto laboral en que fueron proferidos, la jerarquía de sus destinatarias y de su autor, y por su carácter indudablemente lesionaron la dignidad de las primeras, provocando su razonable molestia y la afectación del clima laboral de la unidad correspondiente. Sin embargo, esa misma unanimidad no se dio al momento de calificar esas conductas como acoso sexual, indicando el voto de mayoría que no se dio el requisito de amenazar o perjudicar la situación laboral del destinatario o destinataria, sus oportunidades en el empleo o generar un ambiente de trabajo intimidante, hostil, abusivo u ofensivo. Por lo tanto, para emitir la decisión sobre el primer cargo que se formuló, era indispensable esclarecer ese citado aspecto. Es decir, entendemos que hay una interpretación restrictiva en que no todo per se será carácter o tendrá el carácter de acoso sexual, y que el elemento distintivo, de acuerdo a la descripción de la norma citada, que es el acta 103-18, sería el requerimiento sexual no consentido, por lo que la ausencia no implicaría la absolución del responsable, sino en caso de ser procedente, como dice el fallo, su sanción a título de infracción de otros deberes funcionarios. Así las cosas, este fallo, que se conoce durante la semana pasada, ha abierto una gran cantidad de críticas e interrogantes porque tensiona muchas cuestiones que tal vez se daban por bastante más claras en nuestro país. Algunas de esas críticas e interrogantes queremos traer a este conversatorio académico desde nuestra mirada y nuestro trabajo académico como un equipo interdisciplinario de la Universidad de Concepción que trabaja género, derecho y acceso a la justicia, y que cree además firmemente que la justicia con perspectiva de género tiene hoy una amplia legitimidad social, narrativa, científica y académica, y llama a cuestionar el derecho, la teoría, sus instituciones, los métodos de análisis jurídico para interpretar, aplicar y argumentar, pero que además de toda esta legitimidad tiene una importante legitimidad normativa en aquellos estándares internacionales que Chile ha firmado y se ha comprometido a respetar. Y la perspectiva de género llama a este cuestionamiento porque la justicia de género parte justamente por desafiar, en pos de contribuir a desarmar las estructuras arraigadas de desigualdad por género, el enorme peso y el enorme poder que puede tener la idea, falaz creemos algunas y algunos, de que el derecho en sí mismo es justo, racional, objetivo y que trata a todas las personas por igual. Como dice una autora preocupada de los temas de acoso, legisladores, operadores jurídicos y responsables de la ejecución de políticas públicas deben reconocer las circunstancias históricas de desigualdad y discriminación de las mujeres y la grave afectación producto de la violencia que las enfrenta un victimario, no a un igual. Por ello es que creemos que este fallo debe promover a conversar, a seguir conversando o a volver y retomar conversaciones que creíamos que ya estaban cerradas. Y esa es la motivación de nuestro trabajo, que se materializó como equipo investigador en el protocolo de actuación, que justamente en su diagnóstico integrado sobre géneros, diversidades sexuales y el Poder Judicial de Chile, a partir de una metodología rigurosamente desarrollada por el equipo, establece que existen estereotipos, roles y representaciones de género y diversidades sexuales en el Poder Judicial y que esto tiene consecuencias prácticas. Además, nos parece relevante conversar a partir de este fallo porque entendemos, valoramos y reconocemos que hay un importante y destacado trabajo institucional que se ha promovido desde la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, enmarcado a su vez en una política de igualdad de género y no discriminación aprobada en febrero de 2018. Con ese contexto, en este como conversatorio queremos poner en movimiento preguntas e ideas a propósito de este fallo. Y hemos estado conversando en estos días y estando claros en que no todo es acoso. En este caso especial, a 15 años de la ley 20.005, ¿es compatible con el espíritu y tenor de esa ley, que fue un hito legislativo histórico, esta cuestión?
¿No todo es acoso? ¿Es compatible esta interpretación con la política institucional del Poder Judicial a la que refería recién y el acta 2018, 103-2018, que incluso fue modificada en septiembre de este 2020 para reforzar, y eso podemos entender de esa modificación, ese compromiso institucional en relación a la violencia y el acoso? En fallos como este, o en otros, por ejemplo, que se pueda cuestionar los alcances del maltrato como constitutivo, por ejemplo, de violencia intrafamiliar. ¿Tiene alguna importancia que sean jueces o que sean ministros o que quienes investigan sean hombres? Por ejemplo, nos preguntamos legítimamente aquello, tanto respecto del espacio de la justicia como en tantos otros espacios, donde aún el modelo patriarcal, la mirada antocéntrica puede seguir presente. Y basta pensar lo que costó a este país tener una ley de paridad en marzo de este año. Otra pregunta, ¿qué importancia tiene la forma en que se interprete por los tribunales en relación al acoso sexual en espacios laborales el requerimiento, como elemento de esta figura, en una disciplina cuyos orígenes son por y para hombres, como es el derecho del trabajo, y pensando más allá del Poder Judicial? ¿Qué pasa con la relación de poder que está inmersa en las relaciones laborales, que además están cruzadas por la desigualdad estructural a las mujeres? ¿Puede la irreprochable conducta anterior o la tipicidad, que son propias de las lógicas penales clásicas, ser un antecedente que, comillas, pese más que el sentido fuerza de la necesidad de erradicar las conductas de violencia? En fin, esas son las preguntas que hemos estado conversando, debatiendo, y para problematizarlas y ponerlas en contexto, dando luego un espacio para que ustedes, quienes están conectados, puedan eventualmente comentar o preguntar, tenemos hoy día, ¿cierto?, a los profesores Álvaro Domínguez Montoya y Cecilia Pérez Díaz, que ya fueron presentados por Manuel. En primer lugar, estará con nosotros compartiendo su propia visión la profesora Cecilia Pérez Díaz, quien es asistente social, magíster en Trabajo Social y Políticas Sociales de la Universidad de Concepción, ex ministra de Planificación, hoy Desarrollo Social, y ex directora del CERNAM, hoy Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y quien tuvo una destacada participación en el proceso de negociación de lo que es la ley contra el acoso sexual. Ella es profesora del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Concepción y actualmente es directora del Programa Interdisciplinario sobre Protección Integral de la Infancia y Adolescencia de la Universidad, por supuesto, una de las investigadoras del proyecto que dio lugar al protocolo. Profesora Cecilia, es suya la palabra. Muchas gracias, Jimena. Gracias, Manuel, también por la presentación. Gracias a todos los que han hecho posible este encuentro, esta conversación, esta posibilidad de compartir reflexiones. Un saludo muy especial a la ministra Carola Rivas, presidenta de Machi, y activa e entusiasta participante también de las actividades que hemos compartido a propósito de los temas de género y justicia últimamente, al ministro Rodrigo Cerda de la Corte de Apelaciones, que también nos acompaña, a mis colegas del equipo interdisciplinario de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Facultad de Ciencias Sociales, bueno, y a todos los que se suman o se han sumado y que se van a sumar en este ratito. La verdad es que me imagino que, bueno, desde que se hizo pública la resolución de la Corte Suprema del 9 de octubre, hay muchos de nosotros, por cierto, de los que escuchan, de los que atienden, que han podido revisarla, compartir, discutir. Hemos estado en muchas conversaciones, hemos visto muchas reacciones de todos lados, lugares y sujetos, por decirlo así, y nos pareció importante desde este espacio académico y desde esta experiencia acumulada y sistematizada del equipo que propuso el protocolo y que lanzamos, el que presentamos públicamente el 24 de septiembre, compartir algunas ideas. En mi caso particular, situada desde la academia hoy día, con 10 años de experiencia en los temas académicos, investigando estos temas, pero también situada desde la experiencia acumulada de una trayectoria en temas de gestión pública y política de estos asuntos, les propongo una mirada sobre tres grupos de ideas a propósito
del fallo de la Corte. En primer lugar, el primer grupo de ideas sería algo así como la incorporación de la perspectiva de género en los poderes públicos. En segundo lugar, un segundo grupo de ideas referidas a la que creo que existe y es evidente que existe, una cierta brecha sistémica, epistémica, también sistémica, pero fundamentalmente epistémica en los saberes públicos. Ya me voy a referir a eso en relación a lo que entendemos o a lo que conocemos sobre las dinámicas de género y las dinámicas de violencia de género. Y por último, alguna reflexión y algunas ideas para compartir con ustedes sobre la construcción de una sociedad libre de violencias en general y de violencia de género en particular como bienes públicos. Es decir, la igualdad de género, la no violencia y la no discriminación como bienes públicos, en cuyo proceso de construcción cabemos todos o no sobra nadie. Es una tarea común. Sobre esos tres grupos de ideas me gustaría compartir algunas reflexiones. En primer lugar, la incorporación de la perspectiva de género en los poderes públicos. Hoy día estamos mirando lo que ocurre, lo que está ocurriendo, lo que ha quedado en evidencia en el Poder Judicial, pero llevamos un recorrido que no es muy largo, ¿no? Es decir, del 90 hasta acá, cuando se inauguran, no solo en Chile, sino que en la región, la instalación de los mecanismos de género en los poderes ejecutivos, ¿no? En los gobiernos, en las administraciones generales. En el caso de prácticamente todos los países del Cono Sur, incluido Chile, coincide con la recuperación de la democracia. Entonces se instalan estos mecanismos de género que tienen una tarea muy difícil, muy compleja, que es incorporar en las decisiones públicas, ya sean políticas públicas o reformas legales, y administración de la justicia, por cierto, la perspectiva de género y de la equidad de género como un valor universal y como una cuestión transversal. Y en esa tarea, bueno, están las políticas públicas, lo que se hizo, ¿no es cierto?, desde el año 91, que es cuando se instala el mecanismo en Chile, para incorporar la perspectiva en los currículos de la enseñanza, para modificar los textos escolares, para incorporar perspectiva de género en las políticas sanitarias, para incorporar la perspectiva de género en las políticas de justicia y protección, etcétera, sucesivamente en las distintas décadas y gobiernos, ¿no?, de turno. Y en esa tarea, la reforma legal ha sido siempre una estrategia fundamental para el cambio en materia de género. Y la reforma legal en Chile ha hecho un recorrido reciente, pero muy complejo, fundamentalmente en los temas de familia, en los temas de violencia intrafamiliar. Nunca pudimos llamarle violencia de género, de hecho, ambas leyes, la del 94, ¿no es cierto?, y la del 2005, se llama Ley de Violencia Intrafamiliar, hasta que se pudo tipificar, ¿no es cierto?, lo del femicidio. Pero no es casual que se llame violencia intrafamiliar y no violencia de género. ¿Por qué? Porque finalmente en esa discusión parlamentaria no hubo suficiente representación y suficiente acuerdo político, y además porque, aquí está el punto que quiero resaltar, tanto como pudimos observar bueno, a mí me correspondió cerrar la discusión de la ley de acoso sexual, pero esa es una ley que, para los que no conocen la historia, ahí está la historia de la ley para consultarla, proviene desde unas mociones parlamentarias del año 91, desde que se inaugura o se repone el Congreso Nacional. Sin embargo, fíjense ustedes que a 15 años, como recordaba Jimena, el contenido fundamental del relato público aparece siendo más o menos el mismo. Y quiero traer aquí a colación con esta conversación con ustedes algunas de las cosas que se plantearon fundamentalmente en la parte final de la tramitación. Ese relato que representa una cierta
hegemonía, un cierto paradigma, por cierto, heteronormativo, patriarcal, androcéntrico, cisgénero, podemos decir hoy día. Hace 15 años no hablábamos en estos términos, pero lo que ocurría ahí, la dificultad fundamental para legislar sobre acoso sexual laboral, porque se descartó muy rápido, ¿no es cierto?, hacer una legislación penal en acoso sexual, era primero si esto era necesario, ¿no? Y muchos parlamentarios nos plantearon que nosotros les hacíamos perder el tiempo y que la verdad sería bueno que pudiéramos retirar el proyecto para que nadie perdiera el tiempo, porque este era un asunto que no ameritaba regular, mucho menos modificando el Código Laboral. O cosas todavía peores, como si es que esta ley de acoso laboral iba a cubrir o alcanzar también a las trabajadoras de casa particular, por ejemplo, como parte del mundo protegido laboralmente. Yo no quiero, si ustedes podrán imaginarse por qué se hacían estas preguntas, ¿no? O sea, todos entendemos por qué alguien puede preguntar si es que sería sancionado un acto de hostigamiento sexual a una trabajadora de casa particular. Es decir, de las cosas más abyectas que uno puede escuchar en este tipo de discusiones públicas, entre poderes públicos, hasta, bueno, efectivamente, producir la ley que se produjo ahí, que probablemente no es la mejor ley de acoso sexual en el trabajo, ¿no? Pero es la ley que en ese contexto y en ese marco de discusiones y de incorporación de la perspectiva de género, estamos hablando de la década del 90 y el inicio del 2000, pudo darse. Ya podremos escuchar el análisis, digamos, jurídico, doctrinario de Álvaro, que nos puede mostrar pistas sobre eso. Pero lo que quiero resaltar acá es que la incorporación de la perspectiva de género en el Poder Judicial, en el Poder Legislativo o en el Poder Ejecutivo tiene las mismas leyes, digamos, las mismas obturaciones, las mismas barreras, básicamente porque son cuestiones de base cultural, histórica, arraigadas en un cierto orden que, como diría Joan Scott, están articuladas sobre las 4 elementos fundamentales que nos plantea Joan Scott, ¿no es cierto?, que son los mitos y los símbolos, las normas, las instituciones y las identidades. Esos son los 4 componentes que articulan el orden de género. Y si nosotros miramos este debate, bueno, la imagen o el símbolo de la mujer en la sociedad no es precisamente una mujer que trabaja, más bien es una madre que debe ser una buena madre además. Las normas, bueno, las normas están ahí, hemos llegado hasta un cierto estándar, pero las normas, las instituciones e incluso las identidades individuales y colectivas pueden mutar, podemos mejorar, podemos superar los estándares que tenemos hoy día. Entonces, así como en algún momento hubo que discutir, por ejemplo, cómo se incorporaba la perspectiva de género en las políticas públicas, y había que convencer al ministro de Obras Públicas, por ejemplo, por qué la perspectiva de género sí aplicaba en las obras públicas, o en la de vivienda, o en la de economía, o en la de hacienda, y no solo en la educación o de salud. Bueno, las mismas claves, ¿no? Las mismas barreras y los mismos desafíos. Yo diría lo crucial en esta reflexión de hoy es que 15 años, a veces nos pasa, sobre todo los que estamos más involucrados en esto, que creemos que avanzamos mucho, ¿no? Pero lo que queda en evidencia es que no solo no avanzamos, o podemos avanzar, pero también podemos retroceder. Y es más, probablemente esta no sea la última sentencia o el último fallo que en materia de específicamente violencia de género vamos a mirar con cierto espasmo, porque el proceso es así de dinámico, es así de cibernético, que va y vuelve, toma direcciones no lineales, y bueno, quienes estamos en esto, en distintas órbitas o en distintas esferas, tenemos que tener claridad de que eso es así. Pero esto
lo voy a retomar en el tercer grupo de ideas porque me parece que el fallo de la Corte Suprema del 9 de octubre reciente nos hace una invitación especial a todos y a todas. En el segundo grupo de ideas que quería compartir hoy día y que tiene que ver con lo que señalaba como brecha epistémica en los saberes públicos, bueno, está primero el hecho de que nosotros entendemos desde este grupo de investigación que la desigualdad de género, la violencia de género, es un problema de los problemas de alta complejidad que podemos encontrar en la vida cotidiana y en la vida de las decisiones públicas o de las decisiones institucionales. Nosotros mismos en la universidad y en general en todas las universidades de Chile hemos tenido que tomar también decisiones sobre incorporar la perspectiva de género para estos mismos asuntos y tenemos más o menos los mismos problemas. Pero ¿qué significa que sea un problema de alta complejidad o un problema complejo? Que los problemas complejos no se pueden enfrentar desde las monodisciplinas. Los problemas complejos deben ser estudiados, intervenidos, evaluados y gestionados desde la interdisciplina. Y si esa es una exigencia para los centros de gestión del conocimiento, como podrían ser las universidades, bueno, lo son también entonces para la gestión de las instituciones. En materia pública, la interdisciplina se expresa en intersectorialidad. En el sistema de justicia, la interdisciplina también se expresa de distintas formas. Y por eso que es tan relevante que esos saberes diversos confluyan para proveer de tutela judicial efectiva a quienes la buscan, particularmente en este caso, en este ámbito de justicia de género o de protección frente a la violencia de género, o en este caso específico del acoso sexual. Porque fíjense ustedes lo que hay ahí. O sea, para los que no han leído, les invitamos a leer tanto el informe que hay sobre el sumario de la KPJ, ¿no es cierto?, de Copiapó, como los antecedentes que estuvieron a la vista para el fallo de la Corte Suprema son realmente espeluznantes algunos de ellos. Incluso, es más, la propia ley de acoso sexual no es tan específica como lo es la propia acta, ¿no es cierto?, de la Corte Suprema, ahora actualizada la 108, en especificar, algunas de las conductas que podríamos entender como acoso sexual, que son, estas no son ideas antojadizas, son producto de muchos años, mucho tiempo, mucha masa crítica, produciendo conocimiento respecto a cuáles son las dinámicas de la violencia de género. Entonces, ese tipo de conductas que son, no solo generan espacio hostil, sino que generan daño personal. Eso es un conocimiento, eso es un saber fundamental al momento de tomar decisiones, sobre todo jurisdiccionales. Y esa decisión jurisdiccional que le corresponde a la judicatura en todos sus niveles debe ser soportada, debe ser apoyada cada vez más, en forma más sofisticada y densa por otras disciplinas. Lo decía Jimena al principio, lo hemos conversado muchas veces. El derecho en sí mismo, o la ley incluso en sí misma, no lo puede resolver, porque son problemas demasiado complejos, y son problemas que se mueven, son muy dinámicos. Por eso es que tenemos que remirar la reforma legal, no solo esta, muchas otras en materia de equidad de género. Y por eso que también creo yo que necesitamos unos pactos nuevos disciplinarios. Por eso que no es bueno, así como no es bueno, comillas, en la sociedad ciertas distinciones o diferenciaciones que a veces conducen a desigualdades, tampoco son, diría yo, aceptables o no son buenas ciertas distinciones
que se hacen o que incluso nosotros hacemos entre nosotros mismos sobre esos saberes interdisciplinarios o de otras disciplinas o de otras profesiones que tienen un valor en sí mismo y que, por cierto, en la representación de la sociedad no tienen el mismo lugar, posición, prestigio o privilegios y compensaciones, ya sean materiales o abstractas, digamos, ¿no? Yo creo que hay que reponer en valor las miradas disciplinarias, el trabajo colaborativo disciplinario, tanto en la gestión del conocimiento como en la aplicación de ellos y como diríamos, en la recepción de esos conocimientos, en la gestión de lo público, sea en el Poder Judicial, sea en el Congreso o sea en los gobiernos. Y ahí tenemos muchísimo que avanzar. No es posible que la restricción de mirada centrada en esta idea formal y expresa del requerimiento, que nos recuerda a muchos otros casos sobre violencia, ¿no es cierto?, de género en Chile y en otras partes, y que nos refiere también a esta idea bastante desarrollada en la literatura y en el acumulado doctrinario y disciplinario respecto de cómo funciona la dinámica de primero el reconocimiento que tienen las víctimas de que son víctimas de violencia de género y el circuito, ¿no?, para primero llegar a denunciar y después eventualmente retractarse. O sea, ¿cómo es posible que vamos a hacer una decisión tan vital para las personas y para el medio, en este caso laboral, si es que le preguntamos a ella, ¿usted cree realmente que eso que le ocurrió a usted fue acoso sexual? O sea, eso es claramente no entender lo que hay detrás, y no digo que esto sea perverso, digamos, en sí mismo, es porque falta conexión, falta conectar saberes. Aquí hay un desafío enorme en la formación, que también hemos conversado en otras oportunidades que tendremos que seguir conversando, en la formación disciplinaria y multidisciplinaria de jueces, juezas, operadores en diversos estamentos, en los administradores, los que tienen responsabilidades de gestión de personas, etcétera, sobre estas materias. Y por último, porque entiendo que ya se me va acabando el tiempo, en el tercer grupo de ideas, esto de construir como un bien público o como bienes públicos la igualdad de género y la no violencia de género, y entendida además ampliamente, el género entendido ampliamente y no solo binario. Yo digo que esa es una tarea pendiente, es una tarea en la que siempre tenemos que mirar hacia adelante, pero también con la convicción de que no todo está logrado, aunque aparentemente estemos avanzando. Uno. Segundo, creo que esa es una tarea, por cierto, que tienen en primer lugar como responsabilidad los propios poderes públicos. Estamos pensando, centrado, digamos, en la esfera de lo público, o del Estado, si ustedes quieren. Y en ese marco de cuestiones, yo quisiera, en lo personal, pero también entiendo representar a mis colegas en el equipo de investigación, que hay que reconocer, o sea, hay que volver, insistir en reconocer los pasos enormes que ha dado en los últimos 3 o 4 años el Poder Judicial, en plantearse, ¿no es cierto?, asignarse una obligación interna en una política pública, en una política, digamos, institucional que es muy sólida, que es de muy alto estándar la política que se planteó en el Poder Judicial, sus ejes estratégicos y sus instrumentos, y su institucionalidad. Y yo creo que lo que hoy día corresponde, por lo menos eso es lo que yo creo, es visibilizar ese esfuerzo, reconocer el trabajo que se hace ahí, que se ha hecho ahí en la cabeza de la ministra Andrea Muñoz y su equipo, porque ese es un trabajo tremendamente complejo, porque lo que normalmente ocurre es que estos avances que son civilizatorios culturalmente no son tironeados por la autoridad, no son tironeados por las cúpulas, son empujados por las masas críticas. Y las masas críticas están adentro y afuera de la institución. Las masas críticas son los funcionarios, son, si ustedes quieren, la tecnocracia, el servicio civil, los otros poderes públicos. Esa masa crítica
que sabe de los temas, que ha estudiado, que se forma, que viene de otros mundos, ¿no es cierto?, que se conecta y se interconecta con esos otros mundos, con el mundo de las organizaciones, de mujeres, feministas, de los gremios, de los colegios profesionales. Esa masa crítica es la que empuja los cambios, es la que empuja, la que corre la cerca. Y yo creo que aquí lo único que corresponde, como decía también la ministra Rivas, es seguir empujando y seguir apoyando esa tarea que se hace con tanta dificultad, ¿no es cierto? En este caso, en ese dispositivo creado que es la Secretaría Técnica, porque tenemos que construir bienes públicos, porque la igualdad de género y la no violencia es un bien público. Solo el Estado, solo la esfera pública puede generarlo como bien, pero esa tarea no es exclusiva ni excluyente de los poderes públicos. Y en eso tenemos que estar todos y todas. Nadie puede sobrar en esa tarea. Así que, por lo menos desde acá, yo me planteo disponible, por cierto, comprometida, una vez más, interpelada, a seguir trabajando en esa línea de construcción de bienes públicos, y muy feliz de hacerlo en esta oportunidad desde la universidad y particularmente desde la gloriosa Universidad de Concepción. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por estas ilustradoras palabras. Bueno, ponen en contexto lo que decíamos en el inicio, la necesidad absolutamente de miradas interdisciplinarias para abordar estos temas, pero además la necesidad de seguir conversando. Por eso al inicio hacíamos este juego de palabras que invitamos en este conversatorio a conversar sobre temas nuevos, sobre nuevas miradas, pero sobre todo a volver a conversar. Porque a pesar de esos avances que ya Cecilia describía muy bien, nosotros al inicio hacemos este reconocimiento de lo que ha venido cambiando en términos institucionales el Poder Judicial, estamos ciertos que hay que seguir profundizando. Ahora vamos a compartir con el profesor Álvaro Domínguez en otra mirada, que es la mirada que seguramente varias de las preguntas que ustedes han ido colocando en el Facebook van a quedar, esperamos, de alguna medida, con su respuesta ya en la presentación. Álvaro Domínguez Montoya es abogado de la Universidad de Concepción, máster en Derechos Sociolaborales y doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, o en Cataluña. Es profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Realizó su tesis en el marco del proyecto FONDEF en el cual se desarrolló el protocolo y luego se sumó a este equipo y forma parte de este equipo como un investigador desde la disciplina específicamente del derecho laboral, y entonces lo que hemos querido es tener una mirada que no solo puesta en la sentencia, sino además en lo que supone el acoso sexual hoy día en espacios laborales, por supuesto, partiendo de la reflexión desde el acoso sexual en el Poder Judicial. Así que Álvaro, la palabra es tuya. Gracias, Jimena. Bueno, gracias también a quien antecedió la exposición, a Cecilia, siempre muy lúcida. Tuve el agrado y el honor de participar en este hermoso proyecto que me invitó. Recuerdo ese día en la facultad, dando una vuelta en los pasillos, me encontré con Jimena y conversamos, me invitó y bueno, me sumé sin pensarlo 2 veces. Así que gracias por la invitación y gracias por hoy estar compartiendo con nosotros, ¿ya? Voy a compartir pantalla, ustedes me dicen si se ve bien. Tengo una pequeña presentación. ¿Se logra ver? Bien, perfecto. Sí. Bien. Bueno, Jimena bien lo decía, lo adelantaba. Mi exposición se va a centrar desde una perspectiva laboral, jurídica, crítica, de la sentencia de la Corte Suprema que hoy nos tiene convocados en esta instancia de diálogo y de discusión. Bien. Antes de comenzar con el análisis jurídico más puro y duro, creo que es necesario partir de algunas verdades que son reveladas por la teoría crítica respecto de cómo entender el funcionamiento del derecho al trabajo. El derecho al trabajo nace en un contexto histórico determinado, en un contexto de efervescencia social y política, de alta conflictividad, y que tiene un rol más allá de esa visión que siempre nos gusta presentar a quienes nos dedicamos al derecho al trabajo de una finalidad protectora. El derecho al trabajo también tiene una cara oculta.
esa cara oculta es el consolidar, objetivizar, normalizar relaciones de sometimiento de un particular sobre otro, relaciones de poder. Y esto es importante porque precisamente esa visión configurada, normalizada por la noción de subordinación y dependencia que cruza todo el derecho del trabajo, sus instituciones ya generadas por la normativa estatal, sus interpretaciones jurisprudenciales, aquellas derivadas de la autonomía de la voluntad, incluso desde la autonomía colectiva, no tan solo se cruzan en materias como la que hoy estamos discutiendo con la lógica del poder, también puede ser entendida también como la lógica del poder, pero particularmente con la desigualdad estructural, formal y material que se reproduce políticamente en nuestro sistema a propósito de las relaciones entre hombres y mujeres. Instituciones que se construyen desde el derecho del trabajo muchas veces son olvidadas precisamente en el contexto en el cual nacen. Y es aquí donde me quiero centrar en una primera parte de mi exposición. En esa línea, el derecho al trabajo se construye también históricamente sobre un paradigma, el paradigma del hombre trabajador. Y en la medida que progresivamente también esta relación condicionada por la lógica bajo la cual la propiedad privada y la interacción entre capital-trabajo permite la inclusión de grupos vulnerables, dentro de eso las mujeres, a la vida o el espacio público, fuera del espacio privado, no muchas veces reconoce, de hecho es la regla general, esta diferenciación estructural en la forma de relaciones sociales y políticas que hay nuevamente entre hombres y mujeres. Instituciones que nacen con el derecho al trabajo, como la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la protección de la maternidad, el fuero maternal, por qué no decirlo también, el acoso sexual, nacen con el derecho al trabajo, pero hoy siguen siendo sometidos a interpretaciones restrictivas que impiden precisamente alcanzar aquella finalidad protectora o tutelar. La pregunta es ¿por qué? Bien, bueno, dicho esto, esta primera pincelada de qué es lo que se entiende desde una teoría crítica al momento de analizar las instituciones laborales, ver cómo precisamente el derecho del trabajo entiende el acoso sexual, ¿ya? Si nosotros vamos a estudiar la forma en la cual se genera históricamente la institución del acoso sexual, nos damos cuenta que representa una cuestión que incluso caracteriza al derecho al trabajo a partir de su imperfecta técnica legislativa. El desfase legal que hay frente a lo laboral, la insuficiencia de las normas reguladoras de fenómenos sociales, políticos y económicos, que hacen que las instituciones jurídicas primeramente comiencen a generarse desde el debate impulsado por la sociedad civil, para luego ser recepcionadas con mayor o menor medida por la jurisprudencia y la normativa estatal. Y este fenómeno no es ajeno al acoso sexual. El acoso sexual encuentra sus primeros antecedentes en las denuncias que son generalizadas por los movimientos feministas norteamericanos, por ahí en la década de los 70, que se manifiestan en contra de aquellas conductas de intromisión indeseada de los hombres en la vida de las mujeres. Se impugnan ciertas prácticas y actitudes que son discriminatorias, que infantilizan a las mujeres en el trabajo, obstaculizan su integración plena en el espacio público y niegan su valor como profesionales. Y es precisamente estos movimientos civiles, feministas, que producen un efecto de visibilización de las relaciones desiguales y violencia que se da en el marco de relaciones entre hombres y mujeres, lo que repercute finalmente en el debate público y político, generando distintas instituciones dentro de eso, lo que conocemos comúnmente como acoso sexual. Ahora, si bien la conducta de acoso sexual es entendida en términos neutros, históricamente evoca un conflicto de género que afecta, y seamos honestos, principalmente al colectivo femenino, a las mujeres. La cultura patriarcal asocia a las mujeres con la sexualidad, las obliga a reflejar esta sexualidad en su forma de ser, vestir, comunicar, y la refuerza como objeto de deseo. Representación estructural, social y política que se traslada al ámbito laboral. Y que precisamente, y si volvemos al inicio de la presentación, que debido a la tipología de la relación laboral, esta se ve acrecentada. ¿Ya? Precisamente los motivos primarios, subyacentes
que hay dentro de el acoso sexual, no como fenómeno jurídico normativo, sino que como desde el punto de vista incluso de la sociología industrial y de la psicología industrial, tiene que ver con obtener, afirmar y mantener poder y rango dentro de la relación de trabajo. ¿Ya? Entonces, en este contexto, las prácticas de acoso sexual expresan una cultura en que la masculinidad incluye la definición de prácticas sexuales y el ejercicio de la sexualidad con prescindencia de la voluntad de las mujeres en los espacios de trabajo. Hay una concepción de subordinación femenina que cruza toda la sociedad y que tiene una particular expresión en el ámbito del trabajo. Desde un punto de vista ideológico, desde la ideología entendida como distorsionador de la realidad, entiende que el espacio de las mujeres no deriva de una pertinencia propia como derecho en el mundo del trabajo, sino que más bien son simplemente aceptadas. Entonces, volviendo al origen de la idea de acoso sexual, el reconocimiento institucional lo que hace es que pasa de esta concepción primitiva a una civilizatoria, en que la forma de discriminación sexual, o más bien el acoso sexual, es entendida como una forma de discriminación sexual por género, ¿ya? En que lo importante está en reconocer que las lógicas, más allá de lo jurídico, pretenden subordinar la autonomía sexual a la estabilidad en el puesto de trabajo. Entonces creo que cualquier análisis que nosotros realicemos en materia jurídica de acoso sexual es precisamente entender que el acoso sexual es una institución no neutral y que su contexto histórico tiene que ver con entender a las mujeres como objeto de deseo sexual en el trabajo. Y por lo mismo, reconocer la necesidad de interpretar las normas laborales desde esta lógica, reconociendo precisamente roles y estereotipos de género para otorgar mayor tutela y eficacia a la normativa laboral, cuestionando la construcción social y política del género. Entonces, para comenzar el análisis jurídico, creo que es importante esta primera reflexión. El acoso sexual no es una institución neutral. Bueno, ahora, volviendo un poco a lo jurídico, ¿ya? Me gustaría enfocar en dos núcleos que son centrales al momento de leer la sentencia de la Corte Suprema. En primer lugar, la fenomenología del acoso sexual y qué entendemos por requerimiento, y luego, cómo cuestionamos o cómo entendemos las lógicas disciplinarias laborales y la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo. Ahí cambió. Bien. Si nosotros vamos a los modelos regulatorios del acoso sexual en el derecho comparado, ¿ya? Podemos observar que existen diversas tendencias regulatorias, ¿ya? Donde existen países en que, por ejemplo, existe una legislación especial que define en forma expresa qué se entiende por acoso sexual, cuáles son sus supuestos, cuáles son sus formas de concurrencia. En cambio, en otros, la regulación más bien deriva de una interpretación de la noción de no discriminación y derechos fundamentales, entendiéndose implícita la idea de prohibición de conductas de acoso sexual en los espacios de trabajo, siendo principalmente la jurisprudencia y doctrina quien impulsan o delimitan y establecen el contenido de qué debe entenderse por acoso sexual. Y de la misma forma, en cuanto a técnicas de regulación, distintos ordenamientos jurídicos prestan atención a la temática del acoso sexual, pero de manera también distinta, y que se observan modelos normativos que van desde la tipificación heterónoma, aquella en que la regulación deriva, por ejemplo, de la autonomía colectiva. Esto quiere decir de la interacción entre sindicatos y empleadores. E incluso en algunos casos se observa su inclusión en instrumentos de gestión unilateral, que son conocidos como mecanismos vinculados a la responsabilidad social empresarial, sin perjuicio de que finalmente ante la ausencia normativa son los tribunales de justicia y la doctrina quien delimitan los contornos de esta institución. La pregunta dentro de esa dinámica es ¿cómo se construye independientemente de eso, la fenomenología del acoso sexual? Y estas diversas formas de regulación coinciden en algo, que la delimitación material del acoso sexual distingue, ya sea a nivel doctrinario, jurisprudencial, de derecho comparado, dos hipótesis complementarias de acoso sexual: el chantaje sexual y el acoso sexual ambiental.
Y estas dos ideas, estos dos polos de atracción complementarios, se encuentran reconocidos tanto en la doctrina nacional como en la jurisprudencia especializada de los tribunales de instancia, como también en las cortes de apelaciones, apareciendo así el desconocimiento de esta tipología propia del acoso sexual que está ausente totalmente en el voto de mayoría de la sentencia de la Corte Suprema, convierte o permite calificar esta sentencia como un verdadero retroceso. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que la idea de acoso sexual en su visión más clásica, diría más en bruto, entiende él mismo como aquellos requerimientos directos, explícitos, de cuestiones vinculadas a aspectos sexuales, vinculados a una amenaza o un premio, ¿ya? Que es lo que se conoce clásicamente como el chantaje sexual. Pero no obstante, existe también otra forma de entender el mismo y que reconocen estos distintos modelos normativos y también teóricamente como jurisprudencialmente, que es el acoso sexual ambiental. El acoso sexual ambiental por intimidación o por entorno hostil, que se configura cuando se somete a la víctima a una conducta de hostigamiento sexual mediante la generación, y esto es lo importante, y que olvida la excelentísima Corte Suprema, la generación de un entorno intimidatorio, humillante y hostil, sin que el acosador precisamente ofrezca alguna ventaja o bien amenace. Ese elemento se encuentra ausente en esta segunda forma fenomenológica del acoso sexual, que es el acoso sexual por intimidación ambiental o por entorno hostil. Y esto es importante porque normativamente nuestro ordenamiento jurídico en relación a la combinación de lo que establece los principios generales del artículo 2 en materia de acoso sexual, como también el artículo 153, ha permitido a la jurisprudencia y a la doctrina entender de que precisamente esta hipótesis de acoso sexual ambiental, sin que exista esta formulación expresa, directa, frontal, ¿ya? De requerimiento sexual, sí se encuentra reconocida en nuestra legislación, ¿ya? Pero acá viene algo que es curioso y que la excelentísima Corte Suprema omite en su pronunciamiento. Más allá, ¿no?, de la crítica de la regulación autárquica que uno puede hacer respecto del Acta 103 de 2018, la cual se basa la Corte Suprema para resolver el conflicto sometido a su decisión, ¿ya? Y es que esta norma, si bien, o esta acta, perdón, que establece un procedimiento de investigación y definición de lo que se entiende por acoso sexual, como también los elementos sancionatorios vinculados al mismo, en el artículo primero toma partes fundamentales del concepto jurídico de acoso sexual, tipificado en el artículo 2 del Código del Trabajo, pero tiene algo que lo diferencia notablemente, del que puede haber duda o no, y es por eso que aparece la jurisprudencia especializada y la doctrina también indicando de que el acoso ambiental sí está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, ¿ya? Y es que el Acta 103 indica expresamente en su artículo primero que se entiende por acoso sexual el que una persona realice por cualquier medio uno o más requerimientos de carácter sexual que no son consentidos por quien los recibe, y esto es lo importante, que generan un ambiente de trabajo intimidante, hostil, abusivo u ofensivo. Y es más, la misma acta con la que resuelve la excelentísima Corte Suprema en su voto de mayoría, si estamos o no frente a la conducta del juez Muñoz Prado ante una hipótesis de acoso sexual, para mayor claridad utiliza una técnica legislativa que muchas veces es criticada, que es la ejemplificación, o técnica normativa, que es la ejemplificación. Pero acá sirve precisamente para esclarecer o no si los hechos constatados en el juicio, ¿ya?, o la investigación constituyen o no acoso. ¿Y qué es lo que señala el artículo primero en esta técnica normativa de ejemplificación? Que dichas conductas podrán consentir al momento de entender qué es o no es acoso, ¿ya? Entre otras, las que se enumeran a continuación y que señala como tales los gestos y piropos lascivos, cualquier otro medio de comunicación con intenciones sexuales, acercamientos o contactos físicos innecesarios, y considera también comprendidas dentro de la idea de acoso las acciones de hostigamiento laboral que sean originadas o derivadas de conductas de acoso sexual. La pregunta, y ahí la verdad me pierdo dentro del razonamiento de la Suprema, en qué momento dentro de su lógica subsuntiva omite que la conducta
del juez Muñoz Prado no constituye acoso ambiental. Señala la sentencia y constata: yo soy hombre, ¿para qué te voy a mentir? Igual te he mirado el trasero. A otra funcionaria le indica que se había desconcentrado al quedarse mirando, o más bien al quedarse con su trasero blanco en la cabeza. Constata también la sentencia, si se quiere, respecto de una situación concreta a propósito de calentar un almuerzo, habla: si se quiere, se lo calentamos entre todos. Ese es el sueño del pibe. En la misma lógica, en una actividad de esparcimiento, se constata que podría tomar la mano a una funcionaria después de bailar con el objeto que terceros pensaran que tenía una relación afectiva, íntima, con esa trabajadora. A otra trabajadora que vuelve después de una cirugía, le indica: te puedo meter el dedo en el hoyo de la cirugía. Otras declaran: él les miraba el poto y las pechugas. En otra instancia, ¿y por qué importante? ¿Y por qué estoy repitiendo lo que señala la sentencia? En contraposición a lo que recién indicamos sobre la idea de acoso sexual ambiental. En el contexto de salud de fin de año, el juez Muñoz Prado indica en salud de fin de año que esta es la única vez en el año que puedo abrazarlas y besarlas sin que me acusen de acoso sexual. A mí me parece claro que nos encontramos frente a una hipótesis de acoso ambiental. La pregunta es: ¿por qué la Corte Suprema decide no calificar esta conducta como tal? Y creo que el núcleo central está a propósito de la noción de requerimiento. Aquí podemos entrar a discutir qué es lo que se entiende como tal. Pero sí es necesario constatar de que la doctrina y la jurisprudencia han entendido de manera, yo diría que uniforme y de manera bastante amplia, que la expresión requerimiento comprende acciones de carácter verbal, no verbal, escrito, gestual, de contacto físico, explícitas o implícitas, directas o indirectas, que sean de carácter sexual. Entonces, si nosotros tratamos de proyectar la forma de interpretar precisamente el ilícito de acoso sexual, tiene que hacerse considerando la fenomenología propia teórica construida a propósito de la tipología del acoso sexual, que reconoce y a su vez también amplía la noción de requerimiento. Y entiende precisamente la doctrina y la jurisprudencia nuevamente. Por eso el gran retroceso y la gran sorpresa en el pronunciamiento de la excelentísima Corte Suprema, que la expresión requerimiento es entendida como cualquier acción del acosador sobre la víctima que pueda representar una conducta de carácter sexual indebido. Si vamos de nuevo a la ejemplificación que indica la doctrina para clarificar o no cuándo estamos frente a un requerimiento de orden verbal o no verbal o incluso tácito, ¿ya? Incluye dentro de estas situaciones sexuales que son molestas, proposiciones, flirteos ofensivos, comentarios insinuantes, indirectas, comentarios que son obscenos, miradas impúdicas o lascivas, silbidos, gestos que hacen pensar o que tienen la connotación social de sexual. Entonces, la Corte Suprema olvida estas consideraciones al momento de interpretar la expresión requerimiento. No tan solo olvidar la noción de acoso sexual, sino también la forma en la que la doctrina, la jurisprudencia, y no tan solo a nivel nacional, sino también a nivel comparado, ha entendido la forma bajo la cual se interpreta la conducta sexual como elemento propio y típico de la noción de acoso sexual en los distintos órdenes regulatorios. Y una de las cuestiones que, si uno trata de buscar alguna justificación a por qué la excelentísima Corte Suprema asume esta interpretación, tiene que ver con los estándares propios de tipicidad de las sanciones laborales, ¿ya? Y en buena parte, y acá hablo como laboralista, defendiendo la autonomía disciplinar del derecho al trabajo, que éste ha logrado construir históricamente sus propios títulos nobiliarios para interpretar, justificar y determinar el alcance de sus instituciones según sus propios fines. Y una de las cuestiones que ha hecho bastante ruido, a lo menos dentro de la comunidad no laboralista, sino que en la comunidad esto ha tenido repercusiones
en general en el mundo jurídico, ¿ya? Y es que se encuentra justificado el razonamiento que plantea la excelentísima Corte Suprema en atención al principio de tipicidad y legalidad. El punto es que la extrapolación irreflexiva de estos estándares propios del derecho penal al derecho del trabajo conflictúan con los bienes jurídicos que pretenden tutelar y precisamente esta relación desigual. En el primer caso, y lo que justifica someramente la idea de tipicidad y legalidad es que nos encontramos frente al Estado. Y por eso que su interpretación es restrictiva, como así también por el bien jurídico protegido, la libertad muchas veces. A diferencia de lo que ocurre en materia laboral, nos encontramos frente a situaciones privadas y la configuración de la tipicidad se estructura como una garantía, no tan solo para el trabajador, sino también para el empleador en el sentido que fija su margen lícito de actuación. Y en materia laboral, los estándares en el modo de tipificación de los comportamientos que son sancionables o la conducta que se considera como ilícita en materia laboral, señala la doctrina, y esta es la doctrina clásica, ¿ya? Que en extremo no debe ser precisa ni tampoco minuciosa, pero tampoco puede ser tan vaga y difusa que otorgue al empleador una facultad que sea incondicional para ejercer su poder disciplinario. Entonces, la estructura propia de los ilícitos y la tipificación laboral de los mismos es en cierta medida establecida a través de conceptos jurídicos indeterminados que satisfacen otros valores en juego, como es precisamente, y veremos más adelante, la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, como es precisamente al momento de sancionar y prohibir conductas de acoso sexual en el espacio laboral. Un segundo elemento que es importante dentro de esta dinámica tiene que ver con las lógicas disciplinarias y la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, ¿ya? La regulación del acoso sexual encuentra su justificación en el reconocimiento y la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, porque es un ilícito que sanciona una hipótesis pluriofensiva de derechos fundamentales: no discriminación, privacidad, honra, integridad psíquica, incluso libertad de trabajo. Existe, por lo tanto, una diversidad de bienes jurídicos comprometidos. Y es esta pluralidad de bienes jurídicos protegidos, como también la naturaleza de estos, que cuestiona la caracterización originaria del poder disciplinario. Acá entramos a una segunda dimensión de análisis, referido a la discrecionalidad del ejercicio del poder disciplinario, que también es indirectamente un elemento central al momento de resolver y aplicar una sanción, a lo menos en la sentencia de la Corte Suprema. Luces de esto las podemos observar en los votos de disidencia, ¿ya? Y también cuestiona precisamente la eficacia de los derechos fundamentales, la clásica idea que los dispositivos disciplinarios en materia laboral atienden únicamente a tutelar el interés del empleador. En esta materia se reconoce que hay algunos ilícitos laborales en los que no solamente se encuentra la tutela del interés empresarial, sino también el interés de otros trabajadores o incluso terceros, lo que obliga a reinterpretar de manera distinta los contornos de la idea clásica de entender la operatividad del poder disciplinario en materia laboral. Ahora, en este contexto, ya sea por el fundamento mismo del acoso sexual en atención a los bienes jurídicos que se cautela, como el cúmulo de obligaciones laborales que entrega la ley al empleador en materia de seguridad y protección, ¿ya? Se puede sostener que la discrecionalidad en el ejercicio de las lógicas disciplinarias, sea el despido disciplinario como acto extintivo o bien la aplicación de medidas conservativas, cede ante la necesidad de protección regular y de seguro desenvolvimiento de la prestación de trabajo al interior de la organización empresarial. Y que obviamente también se extrapola a lo público, ¿ya? Y esto creo yo, esta es parte de, bueno, no solamente mía, sino que parte de la comunidad nacional también lo entiende así, ¿ya? Que las hipótesis discrecionales del poder disciplinario cuando se enfrentan frente a intereses o instituciones que regulan y tutelan intereses compuestos que no solamente tienen que ver con el interés empresarial, sino también el satisfacer y proteger a el resto de los trabajadores dentro del espacio de trabajo, se enfrentan o configuran una hipótesis de poder disciplinario obligatorio, ¿ya?
por cuanto si no se ejecuta se está incumpliendo con la obligación de seguridad y la obligación de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los trabajadores durante la ejecución de la relación de trabajo, que puede no solamente originar algún tipo de sanción por parte de los organismos fiscalizadores, sino que también el trabajador lesionado por una falta de esta naturaleza puede ejercer derechos directamente contra el empleador, y que la ley pone a su disposición ante un incumplimiento patronal de esta naturaleza. Entonces, en resumen, y ya ir concluyendo esta idea, en este escenario, y en particular a propósito de las lógicas disciplinarias y el fundamento de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo, y en particular en materia de acoso sexual, pareciera ser que si normativamente se le asigna al empleador un deber de vigilancia, un deber de protección, la indiferencia, su inactividad, supone una vulneración de un derecho fundamental y por extensión la implicación directa de la figura empresarial en la misma, que termina siendo partícipe de esta. Debiendo, por tanto, para evitar precisamente situarlo dentro de esa posición pasiva, ¿ya?, aplicar o exigir la aplicación de la obligación de velar por la salud de los trabajadores y ejercer su poder disciplinario respecto del trabajador acosador, convirtiéndose, como dije anteriormente, en una hipótesis de ejercicio obligatorio del poder disciplinario, que altera por lo demás las reglas de ponderación de las medidas sancionatorias, sin que altere por lo demás la lógica del debido proceso y la tutela judicial efectiva, ¿ya? Esto último, y con esto ya voy cerrando mi exposición, ya nos hace cuestionarnos también a propósito de un voto de disidencia, si es necesario verificar o ponderar al momento de aplicar algún tipo de sanción disciplinaria frente a conductas de acoso sexual, el comportamiento u otras variantes que pueden darse a propósito del historial del trabajador, que es algo que se estructura a partir del conocido principio de proporcionalidad, pero que también tiene una expresión propiamente laboral que no es estricta o matemática como se utiliza en la práctica en materia penal, sino que más bien se tiene en consideración el disvalor propio de la conducta en sí, ¿ya? Cuestión que también es necesario ponderar y evaluar al momento de aplicar una sanción, ¿ya? Entonces, en esta última línea, a propósito de la determinación de la medida disciplinaria adoptar a fin de conciliarla con una adecuada protección del trabajador, y es cuestión que también olvida la excelentísima Corte Suprema al momento en su voto de mayoría, insisto, y también en parte de uno de los votos de disidencia, de ponderar o no y determinar cuál es la correcta sanción frente a una hipótesis de esta naturaleza, olvida precisamente que en esta materia, en cuanto a la ponderación con otros elementos y la graduación de las medidas disciplinarias disponibles, existen posturas disímiles. Es posible o no graduar la sanción en atención a todas estas consideraciones antes expuestas, o bien por la sola consideración del disvalor de la conducta, permite entender que la única alternativa frente a esta es el despido, ¿ya? A mi entender, la última posición es la correcta. A diferencia de la mayoría de las causales disciplinarias del 160, en materia laboral, a propósito del acoso sexual, existe una definición conceptual que determina cuáles son los márgenes del acoso sexual laboral. En este supuesto, la selección del comportamiento reprochable es definido por una fuente heterónoma de integración del poder disciplinario. No deriva de la propia autonomía de la voluntad o bien unilateralmente en fórmulas o hipótesis de regulación de ilícitos laborales, como puede ser el reglamento interno. Lo que predetermina no tan solo la conducta punible y su castigo, sino también encausa sus efectos y gradúa legalmente, a mi entender, la correspondencia entre la infracción y su sanción. Por lo mismo, la conducta de acoso sexual solamente puede ser encausada por este supuesto, lo que impide la posibilidad de disposición de sanciones mediante vías disciplinarias conservativas de menor intensidad. Pero también desde otra perspectiva impide, por ejemplo, y esto es como garantía, y por eso es que es conciliable también con un modelo garantista propio de el trabajador frente a las hipótesis de despido, ¿ya? Que aquellas conductas que no logren configurar hipótesis en los términos que son predeterminadas por el legislador no pueden ser causadas por otras vías
disciplinarias, como pueden ser otras causales de la tipología que establece el 160. Entonces, en resumen, creo que estas ideas permiten cuestionar de manera crítica, ¿ya?, la forma bajo la cual se ha entendido y se ha sostenido la interpretación del acoso sexual, no tan solo en la configuración de la conducta punible en sí, sino también dentro de las lógicas disciplinarias que viene determinada por la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones de trabajo y que deben contextualizarse necesariamente de una lógica no neutral. Ahora, sin perjuicio de las sombras de este fallo y los retrocesos que podamos denunciar, creo que no todo es oscuridad y es necesario también recalcar que votos minoritarios o disidencias dentro de este fallo, que a mi línea van dentro de la interpretación correcta de qué tiene que entenderse por acoso sexual, cuál es la conducta y cuáles son los alcances finalmente de esta institución, constituyen o son aquella golondrina que hará primavera. Creo que es necesario recalcar esto último, puesto que si bien el voto es mayoritario, no existió uniformidad al momento de entender el acoso sexual desde esta medida restringida. Y que es necesario, esto último, visibilizar esta posición que va contraria a esta lógica hegemónica por parte de la excelentísima Corte Suprema de entender y delimitar de manera restrictiva la noción de acoso sexual. Así que bien, eso. Muchas gracias por la invitación y seguramente nos veremos en otra oportunidad. Bien, Manuel nos va a acompañar entonces ahora para comentar las preguntas que llegaron. Así que, Manuel. Bien, de acuerdo a las preguntas que nos han llegado, he ido seleccionando algunas o agrupando otras para que todos puedan intervenir. Entonces, la primera que vamos a presentar, se la vamos a hacer a la Jimena, ¿ya? Para empezar bien el temita, y después seguimos con Cecilia y después tenemos otra para Álvaro, ¿ya? En ese orden. Entonces, voy a hacer las 3 preguntas para que ustedes tomen nota y después puedan a lo mejor responder en el mismo orden que las voy a presentar. Entonces, la primera es, Jimena, ¿cómo lograr un cambio cultural? ¿Ha sido suficiente una secretaría técnica en la Corte Suprema o la elaboración de un protocolo de actuación? ¿Ya? Entonces, esa es una primera pregunta o reflexión que nos deja alguien en el chat. Para Cecilia, si puedes comentarnos sobre algunas claves en la incorporación de enfoque de género, de derechos y o géneros en los poderes públicos, ¿ya? Y para Álvaro, si acaso el acoso sexual puede seguir sancionándose como una falta de carácter administrativa, ¿ya? O bien, si tú crees que puede perseguirse como una vulneración a derechos fundamentales en un juicio de tutela laboral. Ya aquí un poquito más técnica y más precisa, pero esas 3 para comenzar esta discusión. Jimena. Sí, bueno, solo queríamos precisar como equipo, lo comentábamos, que entendemos que no es juez la persona involucrada, estos son los lapsus que ocurren cuando uno está en la presentación, Exacto. así que por eso lo aclaramos y lo conversábamos, así es que estamos todos claros que hablábamos de alguien que no desempeña la función de juez, sino de administrador. Eso que lo comentamos por interno con todo el equipo, así que... Luego, en relación a la pregunta que se formula, que yo entendería que es una pregunta marco y de alguna manera por eso me llega en este espacio, yo creo que hay que tener algunas ideas claras a partir de estas 2 fantásticas exposiciones que nos han dejado Cecilia y Álvaro. La realidad del acoso como una manifestación de violencia es parte de una cuestión mucho mayor que trasciende el poder judicial, que trasciende las relaciones laborales, sean adentro de esta institución o de otra, o relaciones, si quieren ustedes, jerárquicas que se dan en tantos espacios. Tiene que ver con una cuestión, un fenómeno de larguísima data y que está totalmente arraigado en nuestra sociedad, y evidentemente no solo en la sociedad de Chile,
Ya nuestro diagnóstico, el diagnóstico que la Universidad de Concepción desarrolló, justamente releva esto de las propias personas participantes, ya que fue un diagnóstico participativo. Ya las situaciones o la existencia, la identificación de estereotipos de género, de tal vez un modelo rígido para interpretar el derecho, o tal vez las tensiones que provoca hablar de perspectiva de género en la justicia, justamente hace parte de esa cuestión mayor, que es un fenómeno que nosotros vimos expresado en el 2018 en los movimientos universitarios, que vimos en otras latitudes en el mundo, en contextos como la televisión, el espectáculo, que tal vez parecían ajenos y nos parecían llenos de solamente luces, y vimos que tiene muchas sombras, y más que nada que sombras, espacios muy oscuros. Entonces creo que esa es una primera constatación, y eso debería movernos a pensar en cómo en el siglo XXI somos capaces de trabajar para erradicar realmente la violencia en toda su forma. Y aquí estoy hablando de la violencia simbólica, institucional, física, sexual, obstétrica. O sea, podríamos hoy día, quienes trabajamos violencia, identificar diferentes manifestaciones de violencia. Y entonces ahí yo creo que es el foco donde tenemos que poner una atención, si ustedes quieren, país, y creo que la oportunidad de tener una nueva constitución tiene algunos espacios que, por ejemplo, si pensamos en la posible consagración del derecho a vivir libre de violencia, ya puede ser una estrategia, pero sin duda creo que la estrategia central pasa por la educación, la formación y la capacitación. ¿Ya? Nosotros aplaudimos en su momento, primero el acuerdo del 2015 del Poder Judicial, luego la Secretaría, la política, el estudio diagnóstico, ¿ya? Aplaudimos, por cierto, el compromiso de la Universidad de Concepción y de ANID en favorecer investigaciones interdisciplinarias en este tema, pero no es suficiente. ¿Ya? Necesitamos un compromiso en educación e información que sea interdisciplinario, que sea transversal. Y desde la perspectiva de la judicatura, el transformar la perspectiva de género en algo que es una competencia, el saber hacer, ser y hacer. ¿Ya? No es una cuestión ni de moda, ni banal y tal. Entonces me parece que por ahí hay algunas claves, y no me extiendo más porque estamos con ciertos tiempos, y le paso entonces la palabra a Cecilia. Gracias, Jimena. Bueno, tal vez enfatizar una idea de lo que planteé al principio respecto de las claves para incorporar esta categoría en forma transversal en los poderes públicos. Primero, cuando hablamos de poderes públicos, estamos hablando del Estado. Y una probablemente de las ideas más controvertidas cuando uno traslada esta discusión a lo jurídico es esta idea de la no neutralidad. También lo planteaba Álvaro cuando hablaba de la fenomenología del acoso. Frente a la desigualdad o a la inequidad, y por cierto, a la discriminación, a la violencia, que son expresiones más graves de la desigualdad, el Estado no puede ser neutral, el Estado no debe ser neutral. El Estado es el único, sus agencias y sus agentes, los únicos que tienen legitimidad y poder para establecer acciones de preferencia a quienes están en la opresión o en la desigualdad. Y eso hay que procesarlo desde las distintas dimensiones de las disciplinas de lo que hablábamos, pero no puede ser neutral, porque la neutralidad del Estado lo único que hace es sostener los estados de desigualdad y a veces profundizarlos, primero. Segundo, llevo desarrollando una idea hace algún tiempo, lo plasmamos en el documento del protocolo, que denominamos lo que es un ecosistema, el ecosistema de los derechos, o de la perspectiva de derecho, en este caso de género, que es parte de la perspectiva de derecho. Para poder incorporar en plenitud la dimensión de género y poder ejercer la obligación, ¿no es cierto?, que tienen los garantes, en este caso los poderes públicos, para el ejercicio de derechos o para la protección y tutela de esos derechos, por ejemplo, el de la igualdad entre hombre y mujer o la igualdad de género, no solo basta con los contenidos. Hay tres elementos, son los contenidos, los continentes y las prácticas. Los contenidos es lo que nosotros decimos, son nuestros diseños de política, son nuestros reglamentos, nuestras actas, nuestros autoacordados,
incluso nuestros fallos, nuestra jurisprudencia, en el caso del sistema judicial, son lo que dice la norma, esos son los contenidos, para poder hacer por decirlo así, el checklist de si una institución, un servicio, un poder público cumple con el estándar de la incorporación de la perspectiva de género de derecho. Tenemos que mirar los contenidos, pero no basta con los contenidos. Tenemos que mirar la perspectiva de continente que es ese mismo poder público, o sus instituciones, o las organizaciones, los organismos. Incompleta estará la tarea si es que nuestros contenidos dicen que incorporamos la perspectiva de derecho y la respetamos y las vamos a hacer respetar, por ejemplo, con una política, o con un reglamento, o con una campaña, si es que dentro de la misma institución, o el mismo organismo que es el que contiene estos contenidos, no se cumplen esas reglas del juego. ¿Sí? Entonces, el checklist tiene que estar también en la naturaleza y en la configuración de esa organización, en las reglas del juego que la misma organización tiene. Y probablemente tan importante como las otras, por último, con esto termino mi idea, son las prácticas. Finalmente, las prácticas las hacemos quienes formamos parte, quienes construimos esas instituciones o esas agencias. Y las prácticas, ahí es donde efectivamente se refleja, se constata o no se constata el contenido en el fondo de la identidad que yo represento institucionalmente, ya sea que trabaja en el Poder Judicial, en un servicio público de la administración, o en el Congreso, o en un municipio. Mis prácticas deben ser coherentes con eso. Y con esto termino. Y las prácticas, los contenidos, el continente y las prácticas deben ser del más alto estándar posible cuando se trata de los poderes públicos. No hay nadie que pueda estar obligado a manejarse en estándares más altos que los que forman parte del Estado. Y me perdonarán, yo soy, no sé si a esta altura de la vieja escuela del Estado, pero así lo entiendo yo, así lo viví yo y así lo entiendo yo, así lo trabajo, además en mi ejercicio formativo con mis estudiantes de pre y posgrado. El ser un servidor público, funcionario público, integrante de un poder público, es un alto honor y privilegio, pero es la más alta responsabilidad que se puede tener. Y los estándares de comportamiento deben ser los más altos. Entonces, primero la no neutralidad, y segundo lugar, el checklist, el cotejo de la incorporación de la perspectiva de derechos, hay que hacerla en los contenidos, en el continente y en las prácticas. Eso, gracias por el tiempo. Álvaro, antes que te dé la palabra, además de la pregunta que te habían realizado, que te la reitero, es si el acoso sexual puede seguir sancionándose como una falta administrativa o puede perseguirse como una vulneración de derechos fundamentales en un juicio de tutela laboral. Agrego otra consulta que se ha hecho porque están bastante vinculadas, para dejar otra al final, al cierre, es si, al ser esta una causa interna de carácter administrativa, la funcionaria afectada tiene algún otro mecanismo de impugnación de esa decisión, ¿ya? Y eso es más o menos vinculado con lo que te había consultado anteriormente. Sí, la respuesta, la verdad, yo creo que por tiempo no vamos a alcanzar a darla porque es mucho más completa y podríamos armar un seminario distinto precisamente para ver cuáles son los mecanismos idóneos dentro del ordenamiento jurídico para perseguir la responsabilidad que le puede asistir a algún funcionario público en materia laboral, y es la posibilidad precisamente de aplicar el procedimiento de tutela de derechos fundamentales. Y el punto es el conflicto de competencia que hoy ha generado un choque de trenes entre el Tribunal Constitucional, la excelentísima Corte Suprema, que en distintas sentencias, incluso recientemente, vuelve a asumir su competencia respecto para conocer de estas materias en general, respecto de funcionarios públicos, sin entrar a problematizar sobre la posibilidad de aplicar este procedimiento respecto al Poder Judicial a partir de la interpretación o no que se tenga el artículo 1 del Código del Trabajo. Existe ahora un proyecto de ley que incluso fue vetado, se retiró el veto, estamos esperando de que aparezca como ley y que nos permita definir claramente cuál es la competencia al momento de conocer precisamente de acciones vinculadas a la vulneración de derechos fundamentales. Entonces, la respuesta
creo que excede por el poco tiempo que nos queda para dar algo más concreto, más extenso. Lo único que puedo decir es que el escenario sigue estando igual de nebuloso. Pero respecto de la relación que hay entre el acoso y la vulneración de derechos fundamentales, bueno, es precisamente el punto que desarrollé en la exposición. Creo que la pregunta salió antes de que avanzara en la exposición, pero hay una relación natural entre la institución del acoso sexual y la vulneración de derechos fundamentales. De hecho, ese es su fundamento, en distintos órdenes, no solamente en nuestro ordenamiento jurídico, sino también a nivel comparado. Entonces, de hecho, en materia laboral, las acciones que tienen por objeto denunciar ante los tribunales de justicia conductas de acoso sexual en materia privada se canalizan mediante el procedimiento de los derechos fundamentales. El problema va a estar precisamente de si el Estado o dentro de su regulación, al tener estatutos diferenciados, permite o no aplicar de manera supletoria el Código del Trabajo y así también tener competencia y aplicar los mecanismos tutelares propios del derecho al trabajo para satisfacer sus fines respecto a los funcionarios públicos. Lamento ahí no poder dar una respuesta concreta, pero insisto, es muy poco el tiempo como para entrar a profundizar. ¿Ya? Así que eso. Bien. De esta forma vamos concluyendo la actividad del día de hoy. Vamos a agradecer en primer lugar a Cecilia, ¿ya? Y a Álvaro por las importantes, interesantes y extraordinarias exposiciones que han tenido el día de hoy, a Jimena por su intervención y por liderar nuestro equipo de trabajo en el que nos han encomendado la organización de este y otros eventos académicos que hemos realizado anteriormente. De hecho, las felicito, parece que ustedes dos, la Jimena y la Cecilia, están participando en un curso de formación hoy día que está organizando la Facultad de Ciencias Jurídicas para sentencias con perspectiva de género, ¿cierto? De manera entonces de que seguimos contribuyendo como facultad en esta materia que es de la mayor relevancia e importancia para nuestra universidad en lo general y para nuestras facultades de ciencias sociales y ciencias jurídicas y sociales en particular. Así que agradecemos a todas y todas las personas que hoy día nos han acompañado a través de Facebook, internamente también a través de el equipo que está hoy día integrando en Zoom. Así que esperamos encontrarlo en una próxima oportunidad. Que tengan todos un muy buen fin de semana y muy buenas tardes.